Colombianos que aseguran fueron engañados por personas inescrupulosas que les ofrecieron un bien inmueble bajo la modalidad de anticresis. ¿Cómo se le va a ocurrir, hermano, sacarle a usted la plata a través de un engaño? Y aunque es poco conocida, es una figura legal que se conoce como anticresis o coloquialmente como empeño en algunas regiones del país, donde una persona le presta un dinero a otra y en contraprestación recibe un bien inmueble para su usufructo. Es una estafadora. No creo que sea una persona correcta como ella lo quiere hacer ver. En algunos casos, quienes dicen ser víctimas señalan que entregaron su dinero a personas que les aseguraron eran las dueñas o administradoras de un bien inmueble, pero al parecer no era así. Es difícil que uno luche, que uno trabaje, que uno tenga su dinero para que una persona se lo robe a uno. Buenas noches. ¿Sabe usted qué es anticresis? La anticresis es una figura legal que le permite a una persona entregar una suma de dinero a otra y a cambio de ese dinero recibe un bien inmueble en garantía o para que se pague con sus frutos la deuda pactada. Al cabo de un determinado tiempo, quien recibió el inmueble lo devuelve y en algunos casos recibe el dinero acordado según el contrato. Manuel, pero los casos que veremos hoy ilustran que la figura de la anticresis, que fue creada para bien, estaría siendo muy mal utilizada por personas que son señaladas de presuntos incumplimientos. Quienes participaron en estos acuerdos afirman haber sido engañados. Así comienza esta investigación de Juan Carlos Villani. Y es una de las experiencias más crueles. Me duele, los años de trabajo. Uno dejar de pronto de comprarse algo o de darle a mi hijo por estar ahorrando, por estar pagando una cuota al banco. Ella es Ángela Patiño, una mujer de 43 años que vive en Pasto y asegura que hizo un préstamo en un banco y sacó los ahorros de toda su vida para entregárselos a otra mujer con quien firmó un contrato de algo llamado anticresis, pero según ella fue engañada. Habérselos entregado pues a una señora malintencionada que no se sabe lo que hizo, se los comió, así fácil. Entonces es muy duro, la verdad. Pero, ¿qué es la anticresis? Es una negociación generalmente entre dos personas, donde una presta una suma de dinero a otra, quien a cambio entrega un bien inmueble por un tiempo determinado, y al cabo de ese tiempo, quien recibió el inmueble lo devuelve, y en algunos casos, quien recibió el dinero también lo devuelve. Aquí en Nariño, pues desde que yo era pequeña, siempre se escuchaba del método de anticresis. Por eso, de acuerdo con Ángela, quien llegó del municipio de Córdoba, Nariño, a Pasto, con muchos sueños e ilusiones, para mediados de 2022 había logrado ahorrar casi 30 millones de pesos de muchos años de trabajo como regente de farmacia. Como no me alcanzaba para comprar mi propio apartamento, mi propia casa, pues yo dije, no, pues voy a tratar de ahorrar para poder anticresar, luego así tener la cuota inicial de un apartamento, de una casa. Para octubre de 2022, según Ángela, buscó y encontró en redes sociales una publicación donde le ofrecían un apartaestudio en anticresis. ¿Cuánto decía? 29 millones de pesos. Por eso, según Ángela, escribió a la persona que hizo la publicación y le respondió una mujer identificada como Esmeralda Liliana Villota, quien horas después la citó, se lo enseñó y a Ángela le gustó. Y bueno, ya hicimos el contrato de anticresis, lo hicimos en la notaría, nos tomaron las fotos, pues que le toman ahí y ya. El contrato de anticresis se firmó de acuerdo con Ángela por un año, por la suma de 29 millones de pesos, a finales de octubre de 2022, los cuales entregó, y ella recibió el apartaestudio. Pero luego de varios meses, para julio de 2023, según Ángela, el ruido de la zona la tenía aburrida y por eso habló con Esmeralda Liliana Villota. Entonces ella me dijo, no se preocupe, usted ha sido una buena inquilina,
tengo otro apartamento en el centro, dijo. Entonces me dijo, pero este es más caro, dijo, este ya vale 44 millones. Pero como de acuerdo con Ángela, la anticresis inicial era de 29 millones, ella debía reunir los otros 15 millones para juntar 44 millones de pesos que costaba esta nueva anticresis por este apartamento. Y por eso solicitó un crédito a un banco y asegura que le entregó el dinero a Esmeralda Liliana Villota. Hicimos un nuevo contrato de anticres, nuevamente fuimos a la notaría a hacerlo radicar allá. Este edificio, dijo, es familiar. Esa herencia, dijo, está en sucesión. De acuerdo con Ángela, creyó en la palabra de Esmeralda y desde julio de 2023 comenzó a vivir en este apartamento y todo iba bien. Pero para septiembre de 2024 se llevó una sorpresa. Me llegó un mensaje de una señora. Me decía que por favor le desocupara el apartamento o que le pague lo de la renta. Y le tomé el pantallazo y le mandé a doña Liliana. Entonces la señora dijo, no le haga caso. Dijo, es que no le digo, dijo, es esta señora que se confundió, dijo. Pero días después, según Ángela, llamó a Janet, la persona que le había escrito el mensaje, y explicó que había hecho un contrato de anticresis con Esmeralda Liliana Villota. En ese momento donde me entero de que el apartamento ella lo tenía en anticres. Es Janet Melo, quien administraba el apartamento que es propiedad de su familia y asegura que para junio de 2023 le alquiló el apartamento a Esmeralda Liliana Villota, quien para 2024 le debía varios meses de arriendo. Ya hablé con Ángela, pues que me entregara el apartamento, pero entonces pues Ángela dice que hasta que no le entregue su dinero, ella no me iba a desocupar el apartamento. Por eso Janet y Ángela se reunieron y aseguran que buscaron a Esmeralda Liliana Villota para que devolviera el dinero a Ángela y así Janet poder recuperar su inmueble. La señora, con toda la frescura, dijo, no solo a ustedes les debo, a muchas personas, yo le voy a pagar a usted, doña Janet, del arriendo, a usted le voy a devolver, le dijo Ángela, su dinero. Es decir, la engañó. Sí, claro, a las dos. Por eso, para comienzos de 2025, Janet interpuso un proceso para recuperar el apartamento, proceso que generó que un juez ordenara la restitución que se llevará a cabo a mediados de marzo de 2026. ¿Usted interpuso alguna denuncia contra Liliana? Sí, por estafa. John Trujillo es el abogado de Janet. Estos engaños en el ámbito penal se conocen como un delito de estafa. Ángela, quien asegura que entregó sus ahorros e hizo un préstamo hasta reunir 44 millones de pesos y se los entregó a Esmeralda Liliana Villota, también dice que interpuso una denuncia en la fiscalía contra ella. Se la puse en mayo del 2025 por estafa. Hoy está muy afectada, pues deberá desocupar el apartamento que Esmeralda le entregó en anticresis y no sabe qué va a pasar con los 44 millones que con tanto esfuerzo entregó a Esmeralda Liliana Villota. Mi sueño siempre fue quedarme, radicarme aquí en Pasto, en Nariño, al lado de mi familia. Pero ya no quiero saber nada. O sea, me quiero es ir. O sea, mejor dicho, me voy a ir. Séptimo día buscó a Esmeralda Liliana Villota en la ciudad de Pasto. Más adelante les contaremos cómo nos fue en esa búsqueda. Pero así como en Pasto, Esmeralda Liliana Villota es señalada de engañar a Ángela y a Janet utilizando un contrato de anticresis. En Duitama, Boyacá, otros ciudadanos denuncian que les ocurrió lo mismo con otra mujer. ¿Cómo se le va a ocurrir, hermano, sacarle a usted la plata a través de un engaño, de prometerle algo a usted y no cumplirle? Es Rogelio Barrera Plazas, de 71 años, quien relata que para 2019 buscaba un apartamento para vivir bajo la modalidad de anticresis, porque asegura que así vivió por muchos años en una propiedad y le fue bien. Bien, porque recibí mi dinero y yo le entregué el apartamento a él. Por eso buscó en redes sociales. Por el Face, ahí había un anuncio que estaban empeñando este apartamento. Entonces yo hablé con la persona que estaba encargada de la información.
De acuerdo con él, una mujer identificada como Nidia Amparo Rincón Ortiz le ofreció este apartamento, ubicado en el edificio Emanuel, en Anticresis. Y para julio de 2019, acordaron el negocio. Me ofrecía el apartamento en empeño y me pidió 30 millones. El contrato por 1 año o 2 años. Y relata Rogelio, que reunió sus ahorros de toda la vida en su trabajo como técnico electromecánico y como no tiene pensión, decidió hacer el negocio de la Anticresis. Y entonces yo no tenía los 30 millones sino 20. Le puedo dar 20 ahora y me da una esperita de unos 8 días para entregarle los otros 10. Rogelio y Nidia, como consta en el contrato, lo firmaron el 15 de julio de 2019. Este contrato de Anticresis fue autenticado en notaría. En él se acordó pactar el plazo a 1 año prorrogable si las partes estaban de acuerdo. Pero ella figuraba en el documento de la Oficina de Registros Públicos. Sí, en ese momento era ella. Pocos días después de la firma, según Rogelio, se mudó al apartamento y todo comenzó a ir muy bien. Pasaron 2 años y ambos acordaron prorrogar nuevamente el contrato en los mismos términos. Y de acuerdo con Rogelio, un día pasó lo inesperado. Cualquier día, el 18 de diciembre del 2022, llega personal del juzgado tercero civil que a embargar el apartamento. Entonces a mí me cogen de sorpresa porque ¿cómo así que van a embargar el apartamento si yo lo tengo bajo un contrato de Anticresis? Según Rogelio, Nidia Rincón había hipotecado el apartamento a otro hombre y lo perdió, pero ella no le avisó. El contrato de Anticresis pasó por la notaría, está autenticado con las firmas. Ella no tenía por qué haber tocado el apartamento para nada. Yo la busqué ahí mismo y fui y le dije, ¿cómo me va a hacer eso? Que tranquilo, me dijo, no, tranquilo, don Rogelio, que yo le pongo un abogado que le ayude. Pero asegura Rogelio, nadie le ayudó y hoy no ha vuelto a saber nada de Nidia Amparo Rincón Ortiz y menos de sus 30 millones de pesos. Yo tengo mi dinero aquí metido en el apartamento y mientras no me entreguen el dinero, difícilmente me voy. ¿Por qué? Porque yo soy un viejo ya de 72 años, 71, ya a mí ya nadie me da trabajo. ¿Usted cree que esta persona, Nidia, lo engañó? Pues está la mentira, está el engaño, ni respeto, no respetar lo del negocio que hizo conmigo. Pero eso no es todo. Rogelio asegura que se enteró que el mismo apartamento que Nidia Amparo le anticresó por 30 millones de pesos, también se lo ofreció a otras 2 personas, con quienes también firmó contrato y les recibió altas sumas de dinero, pero a ellas nunca se los entregó. Es una estafadora. No creo que sea una persona correcta como ella lo quiere hacer ver. Una de esas personas es Diana Janet Labrador, de 44 años, oriunda de Cúcuta, quien para 2019 residía en Duitama, Boyacá, y con el fruto de ahorros y de un préstamo, reunió 11 millones de pesos y buscaba dónde vivir bajo la modalidad de Anticresis o empeño, como también se le conoce en esta zona del país. Y un amigo le presentó a Nidia Amparo Rincón Ortiz. Ella va a mi casa, entonces me habla de un empeño. Y de acuerdo con Diana, Nidia le propuso el negocio. Yo le entregaba a ella 11 millones de pesos. Entonces me dice, yo vivo acá y le voy a pagar un arriendo por estar acá. Es como un tipo de interés, que el valor era de 300.000 pesos en ese entonces. Y ese dinero yo lo iba a recibir cada 2 meses. Para marzo de 2021, Diana y Nidia firmaron este contrato de Anticresis por 11 millones de pesos por 1 año, por este apartamento. Y aunque Diana no iba a vivir allí, no sabía que era el mismo donde ya vivía desde 2019 Rogelio Barrera Plazas con otro contrato de Anticresis. Y tampoco sabía que, como consta en este certificado de libertad y tradición, para febrero de 2021 ya existía una medida cautelar por una hipoteca generada desde 2019. ¿Por cuánto tiempo era ese negocio? 1 año. Así pasaron varios meses y, según Diana, solo recibió algunos pagos por los primeros meses de parte de Nidia Rincón y por eso, para comienzos de 2022... Yo a ella le avisé los 2 meses antes de manera verbal que no me interesaba volver a renovar el contrato debido a que ella no había sido puntual en los pagos.
Pero según Diana, la buscó y la llamó durante varios meses para reclamarle la devolución de los 11 millones de pesos, pero... Ella optó por nunca volverme a responder ni mensajes ni llamadas. Y de acuerdo con Diana, para 2023, alguien la llamó de parte de Nidia Rincón y le propuso algo. Que me van a facilitar unos lotes que yo debo darles como un excedente. Entonces le digo, no tengo cómo pagar por esa deuda que Nidia me tiene, mucho menos voy a conseguir dinero de más. Adicionalmente, Séptimo Día pudo establecer que otra mujer, que no quiso revelar su nombre por seguridad, también firmó un contrato de anticresis con Nidia Rincón, quien le recibió una alta suma de dinero por el mismo apartamento que le anticresó a Rogelio y a Diana. Apartamento que hoy está embargado porque lo hipotecó, según ellos, sin avisarles. A Nidia Amparo Rincón Ortiz la buscamos en Duitama y la encontramos el pasado 23 de enero, mientras ella caminaba por la calle. Doña Nidia, buenas tardes, ¿cómo me le va? Buenas tardes. Juan Carlos Villani, del programa Séptimo Día. Queremos Cuénteme. consultarle una situación sobre una investigación que estamos haciendo, sobre unas denuncias contra usted, unas demandas, también porque hay gente que dice que usted los ha engañado con unos contratos de anticresis. Más adelante, conocerán qué responde. Además de las personas que denuncian a Nidia Amparo Rincón Ortiz en Duitama y a Esmeralda Liliana Villota Guerrero en Pasto, cuando regresemos conocerán a otras personas que aseguran fueron engañadas por estas dos mujeres que usaron otras estrategias para engañarlas, afirman. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral anticresis. Regresamos. Señora Esmeralda Liliana Villota, mira cómo corre. Ah, agente, qué pena. Que estaba corriendo, que estafó a más de 40 personas. La anticresis es cada vez más común en varias regiones del país, entre ellas Boyacá y Nariño. En algunos contratos de anticresis se acuerda que la persona que entrega un dinero toma un inmueble por un tiempo determinado y cuando se cumple ese tiempo, la persona recupera su dinero y el inmueble se devuelve a su dueño o administrador. Pero Malú, muchos casos no terminan bien. Verán a continuación cómo personas de escasos recursos ahorraron dinero, algunos pidieron préstamos y todos se sacrificaron para anticresar un bien inmueble. Nunca sospecharon que su negocio los dejaría en la calle. Así continúa esta investigación de Juan Carlos Villani. No le robó la plata porque pues imagínense, ya no aparece con nada. Él es un hombre de 30 años, a quien llamaremos Camilo, quien dice que por temor no revela su identidad y asegura que para mediados de 2024 viajó de El Tambo, Nariño, a Pasto a estudiar enfermería y buscaba una habitación. Para ahorrarme lo del arriendo sacamos un préstamo con mi mamá y anticrecemos. Relata Camilo que para octubre de 2024 encontró un clasificado en redes sociales con una oferta de anticresis. Se arrenda apartamento, valor 20 millones en anticresis. Le escribo a esta señora, dice sí, el apartamento está disponible. De acuerdo con Camilo, la señora era Esmeralda Liliana Villota Guerrero. Venimos a mirar con mi mamá, el apartamento nos gustó, estaba muy bonito. Pero la anticresis no es una figura prohibida o ilegal. El contrato está regulado por el Código Civil colombiano en su artículo 2458 y es una figura que mientras las partes la cumplan, funciona muy bien. Jorge Orlando León, abogado especialista en derecho civil. La persona que recibe el inmueble, digamos, con él se va a beneficiar porque lo va a explotar y el otro recibe, digamos, a cambio una cantidad de dinero, con el compromiso de que cuando termine el plazo pactado se restituya el bien inmueble. Y en los casos presentados en esta investigación, quien recibió el dinero también lo devuelve. Ella dijo el apartamento es mío.
Por eso Camilo relata que para noviembre de 2024 firmaron el contrato. ¿Y los 20 millones en efectivo? Sí, en efectivo totalmente. Por un año. Camilo relata que se mudó a la habitación y todo comenzó a ir bien. Pero pocos meses después, un hombre llegó a golpear la puerta. Me dijo, no, este apartamento no es de esa señora, este apartamento es mío. El hombre que golpeó la puerta es don Raúl Caranguay, un comerciante de 68 años, con quien hablamos en Pasto. Nosotros estábamos arrendando ese apartamentico y llegó la señora y nos dijo que le arrendemos el apartamento. ¿En cuánto lo rentaba usted? El arrendo valía 900.000. Y según Raúl, desde septiembre de 2023, le alquiló esa habitación a Esmeralda Liliana Villota, quien se atrasó en los pagos, y por eso fue hasta la habitación a reclamar, y allí encontró a Camilo. ¿Ella a usted lo engañó? Sí, yo sé que esa señora siempre anda con esa modalidad de arrendar casas o apartamentos, y luego ella se hace pasar por propietaria y los anticrece, los engaña y los estafa. Raúl asegura que Esmeralda, además del engaño, le quedó debiendo varios meses de arriendo y, de acuerdo con Camilo, ella tampoco le respondió por los 20 millones de pesos y él tuvo que desocupar la habitación. Camilo hoy dice que se siente estafado. Lógicamente sí, porque si no me hubiera estafado, pues imagínese, hubiera puesto la cara. En esta plazoleta, aquí en la ciudad de Pasto, a un lado de la iglesia de San Andrés, era donde, según algunos de los ciudadanos que se sienten o dicen ser afectados por Esmeralda Liliana Villota, aseguran que era donde ella los citaba para firmar algunos de los contratos y era donde ellos aseguran le entregaban el dinero en efectivo. Pues como la señora corre. Séptimo Día conoció este video grabado por un hombre quien asegura que también es víctima de Esmeralda Liliana Villota. ¿Cómo huye? Él asegura que la encontró el pasado 24 de diciembre en las calles de Pasto y así reaccionó ella a sus reclamos. Señora Esmeralda Liliana Villota, mira cómo corre. Según él, no revela su nombre por su seguridad, ya que asegura Esmeralda Liliana Villota lo ha amenazado. Había una señora que estaba corriendo, que estafó a más de 40 personas. Pero al igual que en Pasto, donde hay denuncias contra Esmeralda Liliana Villota por, al parecer, engañar a varias personas con contratos de anticresis, en Duitama, Nidia Rincón también es señalada de engañar a más personas con la misma modalidad. Una estafadora total, o sea, nada que hacer. Es Jason Robles Fonseca, de 40 años, quien desde hace 3 vive en Duitama, Boyacá, donde conoció la modalidad de anticresis. Es como lo que está de moda. Acá lo conocemos como un empeño, pero en realidad es una anticresis. Por eso se interesó en buscar un lugar para vivir bajo esa modalidad y, de acuerdo con él, un amigo suyo le presentó a Nidia Amparo Rincón en diciembre de 2023. Ella nos ofrece un empeño, un apartamento, un tercer piso, y pues yo le digo, sí, me gusta. Y llegamos a un acuerdo de un empeño de 30 millones de pesos por un año inicialmente. Pero había un problema. De acuerdo con Jason, el apartamento estaba sin terminar, por lo que llegaron a un acuerdo. Con esos 30 millones, ella va a terminar de arreglar el apartamento y al mes me va a hacer entrega para yo pasarme a vivir al apartamento. El contrato que firmaron es este, con fecha del 14 de diciembre de 2023, donde se especifica que el contrato empieza a regir desde el 20 de enero de 2024, fecha en que se realizaría la entrega del apartamento. Y llegó esa fecha y... La busco a ella, que los maestros me quedaron mal, es que el material, bueno, empieza con un poco de excusas, de mentiras, pasan 2 meses y ya ella ni siquiera me contesta el teléfono. Y Jason asegura que su preocupación comenzó, pero no tenía otra opción que seguir buscándola. Nosotros a los 4 meses interpusimos una demanda en un juzgado. Pasada la demanda a los 2 meses, creería yo, el abogado de ella. Nos ofrecen los famosos lotes por acá, un mirador. Yo tenía que darle 20 millones más al abogado. Y Jason asegura que no aceptó y dice que Nidia Amparo Rincón lo estafó. Absolutamente. Tengo perdidos 30 millones de pesos que eran mis ahorros, parte de mis cesantías.